En la hora de Cuba ya es tiempo de entrevista y yo recibo en nuestro set aquí en Cubavisión Internacional a Rubens Riol, quien es profesor de Historia del Arte del Colegio Universitario San Jerónimo de La Habana. Bienvenido. Me da mucho placer poder conversar contigo porque los temas que nos atañen son la historia del arte, la crítica, la literatura, el cine, el arte en su sentido más amplio. Y tú eres muy joven, luces muy joven, Rubens. Bienvenido a la hora de Cuba. ¿Qué tiempo llevas ejerciendo como profesor? Bueno, exactamente como profesor, 6 años. Empecé a trabajar como profesor de Historia del Arte en San Jerónimo en el año 2009. ¿Acabado de graduar? Acabado de graduarme. Me graduaba en julio y empezaba a trabajar en octubre. Y hasta hoy soy profesor de esta universidad. ¿Cuánto demandó de esfuerzo para ti terminar la carrera cuando uno sale casi en pañales en más de un tema y comenzar a dar clases? ¿A quién le dabas clases? ¿A quiénes le dabas Bueno, clases? en realidad tuve una preparación bastante ardua durante la carrera porque era alumno ayudante, algo que acá se estila mucho desde tercer año. De modo que tuve 3 años consecutivos experiencia de clases directamente con los alumnos en el aula, y no solo de Historia del Arte y de Letras, que son las carreras que se estudian en la facultad a la que me gradué, sino también como prestación de servicios a periodismo y comunicación social. De modo que cuando comienzo a trabajar como profesor en San Jerónimo, ya tenía 3 años de experiencia. En el Colegio Universitario San Jerónimo, ¿qué parte de la historia del arte impartes? Doy un curso sobre Historia General del Arte, Europa, Estados Unidos, del siglo XVIII al XX, y de hace 2 años hacia acá estoy impartiendo también un curso de arte latinoamericano, además de un proyecto audiovisual mensual que está enfocado también a la defensa de la diversidad cultural, que estoy haciendo en este espacio hace 2 años ya. ¿A qué año de carrera impartes a jóvenes de qué edad? A primer y segundo año de la carrera Gestión y Preservación del Patrimonio Histórico-Cultural, que es la carrera que se estudia en San Jerónimo. Qué bien. ¿Cómo es tu preparación? ¿Cómo haces para prepararte? ¿Estudias mucho? Tengo una formación... A ver, hay una formación base de la que no podemos salir, que es cuando estudiamos la historia del arte en la carrera, pero no es lo mismo estudiarla para asimilarla que estudiarla para impartirla. A eso me refiero, por eso te pregunto. Pues sí, uno en la carrera estudia muchísimo para salir bien en los exámenes, pero una vez que uno tiene un compromiso social y que está en un aula universitaria, tiene que exigirse muchísimo para estar al nivel de la expectativa de esos estudiantes que están prestando atención durante 1 hora o 2 de conferencia. Eso sin contar que el arte está en constante movimiento, en constante cambio. Así mismo, y aunque a veces en ese sentido las asignaturas o los planes de clases no están tan actualizados, porque no ha habido tiempo aún de sistematizar lo más reciente que sucede en el mundo del arte. ¿Es así? De alguna manera, con seminarios y otro tipo de actividades, sí logramos que los estudiantes se acerquen a los fenómenos más recientes, ¿no? Para estar un poquito más a tono con la actualidad. Sin embargo, aún siendo profesor universitario de Historia del Arte en el Colegio Universitario San Jerónimo de La Habana, eres crítico, ejerces la crítica. ¿Hace qué tiempo? Bueno, de manera profesional, hace 6 años, algo que coincide con mi graduación de Historia del Arte en la universidad. Pero en realidad el ejercicio de la crítica he venido desarrollándolo desde 2005, cuando estaba todavía en segundo año de la especialidad, que publiqué mi primer texto exactamente sobre cine. Y ahora en 2015, ya son 10 años de colaborar con diversas publicaciones, tanto digitales como impresas, y es lo que ha hecho que pueda yo mismo entender que me dedico a la crítica y nada, lo hago porque es una gran pasión, al igual que dar clases en la universidad. Comentábamos antes de comenzar la entrevista que en alguna oportunidad nos encontramos en la Facultad de Artes y Letras. Sí, ¿Quieres hacer tú el cuento? A ver de qué manera lo viste tú. Bueno, desde mi óptica recuerdo que era yo discípulo de Rufo Caballero, un crítico importante que tuvo este país hace algunos años, y entonces te había invitado para hablar de los medios, de los noticiarios, exactamente, porque nos daba un curso sobre la televisión
Y entonces allí hablaste de tu experiencia. Debatimos un poco. Exacto. Y desde entonces te recuerdo y bueno, te he visto, claro, en la televisión, en programas. Ahora bien, Rubens, desde tu óptica de alumno, ya alumno, si desde segundo año ejercías la crítica, ¿cómo viste ese momento? ¿Eras muy agudo ya en ese entonces? Trataba de serlo, pero no era una pose. Yo siento que la crítica tiene un gran componente, digamos, compromete mucho la personalidad, el carisma, el tono, la opinión, y hay que ser honesto. Uno no puede ser crítico por frivolidad, por querer ir de algo que no es. Uno tiene que decir lo que siente, sustentado, por supuesto, en argumentos sólidos, claro, aprendidos en lecturas especializadas en la carrera u otra cosa. De modo que consideras que la crítica sí es subjetiva. La crítica, desde por luego, lo que acabas de decir, ¿lo ves? Totalmente subjetiva. No existe una crítica objetiva en tanto todos los seres humanos somos resultado de una formación, de una experiencia muy particular. Y no es algo que esté escrito como una receta, como un formulario, de modo que cada crítico es un mundo aparte. Y por supuesto ahí está la subjetividad a todo momento. Nunca me contestaste si cuando eras alumno de la facultad eras más agudo que ahora, ¿lo eras? Ah, no, porque cuando se es más joven, sí, más joven, se tiende a ver todo con menos, se le pasa menos la mano, por decirlo en buen cubano, a los temas. Después con los años uno madura un poquitico y entonces empieza a sopesar a la hora de ejercer la crítica, a la hora de decir, porque decir siempre entraña mucha responsabilidad. ¿Me equivoco? No, claro. Al inicio yo siento que era un poco errático, porque la juventud y el ejercicio de la crítica, digamos que también demandan un poco de aventura. Y uno, aunque sabe de lo que está escribiendo, le falta todavía experiencia y muchas cosas por descubrir y por conocer. Con los años, ya va llegando a esa madurez, ya uno escribe de forma más reposada, no está, digamos, pendiente de otras cosas, como no sea de la responsabilidad que tienes con el lector, de cómo entonces debe ir también el estilo, si existe, marcando ya la diferencia. Y yo creo que esa es una forma de tener un espacio. Sin embargo, me parece que ese es un trabajo del día a día. Sí. ¿En qué momento te sientes tú? De ese bregar por los años, por la vida, por esa pasividad a la hora de escribir, a la hora de afrontar los fenómenos, en este caso artísticos, llevas ya ejerciendo la crítica alrededor de 10 años, me decías, 6 años en sentido profesional, no me equivoco, ¿no? Así mismo. ¿En qué punto te sientes tú? Bueno, yo siento, a pesar de mi edad y con toda la modestia que pudiera, digamos, tener en este instante, creo que de tanto escribir, de tanto colaborar con distintas publicaciones, he logrado conquistar las plazas, los festivales, las muestras, los medios, los diarios, las revistas, con los que yo soñé alguna vez de forma profesional. Y eso tiene que ver también con la dedicación, con el esfuerzo, con el cuidado que uno pone en lo que más le interesa. Porque mi trabajo fijo, por decirlo de alguna manera, es magisterio, ser profesor de Historia del Arte en la universidad, algo que me da mucho placer. Pero escribir de cine, sobre cine en este caso, es algo que me da mucho más placer todavía, y es por eso que a lo largo de 10 años y en los últimos 2, mi proyecto de cine sobre diversidad cultural, también dentro de la academia, me ha dado una solvencia que me permite hablar con acento propio de cada fenómeno al que yo me refiera, sobre todo en el mundo del cine. Sientes, por supuesto, que ya tienes tu propio lenguaje. Yo me siento sobre todo realizado. Si convencen mis argumentos o no a los demás, que en algunas ocasiones he sentido que ha sido de esa manera, yo creo que sí, que de a poco uno va llegando a tener un estilo, a veces un poco enrevesado. La crítica suele estar relacionada también con el ensayismo. De eso vamos a hablar más adelante. De acuerdo. Pero bueno, sabes que me gusta lo que me dices, porque cuando vamos a tener un crítico delante, a ver, aun cuando la crítica es necesaria, no nos gusta ser criticados. Sí. Eso es inherente al ser humano. Y cuando
tenemos un crítico delante, o cuando vamos a conversar con un crítico, o tenemos un crítico cerca, decimos, ay, mi madre, un crítico que viene con el cuchillo así entre los dientes, y es una persona, repito, aguda, es una persona incisiva, es una persona quizás hasta irónica. ¿Estoy equivocada si me guío por lo que tú me estás dando? ¿Es así? ¿O no miras siempre con esa mirada todo? Al contrario. Yo creo que el crítico tiene un papel muy importante en todas las sociedades. Y no solo, que no se confunda esto, digamos, con la crítica social. El crítico es la persona con conocimientos especializados sobre un tema X de la cultura. Puede ser la literatura, el teatro, el cine, el circo, la televisión, la música. Y el crítico viene a ser como un mediador, un intermediario entre la obra o el realizador, el autor, y el público. De modo que la función es comunicar, hacer más legible las obras, emitiendo, por supuesto, un criterio que viene siempre acompañado de una valoración, y es ahí donde la subjetividad del crítico entra al discurso. Está muy interesante eso que tú me dices, porque yo te diría entonces, ¿por qué se nos hace luego tan complicado entender una crítica? Vamos a dejarlo ahí. Okay. Vamos a hacer una pausa porque me has dejado un buen tema sobre el tintero para nuestro segundo tiempo de entrevista. En tanto, ustedes los dejo con Eduardo Mora y el comentario.